Saben que en este tiempo estamos celebrando 40 días de preparación a la Pascua, que se llama el tiempo de la Cuaresma. Y el tiempo de la Cuaresma es como un tiempo especial en que el Señor quiere precisamente como que nosotros vayamos entendiendo en qué consiste creer en Él, que nosotros vayamos dejando que Él vaya cambiando nuestro corazón y nuestra mente. Y fíjense que hoy ustedes oyeron esa primera lectura, ¿verdad? Que nos hizo aquí una de las hermanitas de la primera comunión, ¿verdad? De las niñas de primera comunión, donde están, allá hasta del otro lado. Y entonces, ¿ustedes oyeron de qué se trataba? Ustedes se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo había tardado Abraham en que Dios le regalara un hijo? Había tardado decenas de años, por no decir casi 100 años. Y finalmente Dios había tenido compasión de Abraham y le había dado a su hijo Isaac. ¿Ven ustedes la historia ahora? El Señor le dice a Abraham: quiero que me des a tu hijo Isaac y que me lo ofrezcas en sacrificio. ¿Le habrías dicho tú, hermana, si el Señor en tu ancianidad te diera un hijo y a los poquitos años de habértelo dado te dice, ahora quiero que me lo... Le hubieran dicho, no, este no es el trato que hicimos. El trato que hicimos, le podía haber dicho a Abraham, ¿cuál es? El trato que hicimos es que tú me vas a dar una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. ¿Y cómo voy a tener una descendencia? Habría tenido ya un hijo con la esclava Agar, Ismael, y lo había despedido. Ahora que ya no tenía ni siquiera ninguna posibilidad física, le dice, dame tu hijo. ¿Qué hubiera dicho cualquiera de ustedes? Así no se juega. Así no se juega, así no se hacen las cosas. Tú me prometiste algo, ahora cúmplelo. Lo único que tengo yo es este hijo, así es que este hijo te pertenece, pero no puedes disponer de él. Yo dispongo de él. Pero Abraham no hizo eso. Abraham tenía fe. Abraham creía profundamente. Abraham sabía que si él había puesto su confianza en Dios, Dios podía quitarle todo, pero Dios iba a ser fiel. Pero que si él, en lugar de confiar en Dios, comenzaba a confiar en lo que Dios le había dado, se venía para abajo y toda la alianza se terminaba. Y oímos la historia. ¿Cómo va él con el muchacho? Y hoy no oímos toda la historia porque en la misa solo se lee una parte. El muchacho preguntándole, papá, me llevas a ofrecer el sacrificio, pero ¿dónde está el carnero que vas a ofrecer? Y el papá guardó silencio, indudablemente lloraba en su corazón, pero siguió. Y vieron ustedes lo que pasó. Como confiaste en mí, entonces todas las promesas se van a cumplir, no solo como te las prometí, sino aún de una forma más grande. Y hoy todos nosotros nos consideramos como hijos de Abraham, porque somos herederos de la misma fe en el Dios vivo y de la misma promesa que Dios hizo de salvar a su pueblo y de mantener su fidelidad con él. Sin embargo, Dios puso a prueba a Abraham. Y esto mismo que nosotros vemos que pasó ahí,
Es también lo que luego el apóstol Pablo en la carta a los romanos nos lo presenta de otra forma. ¿Y en qué forma nos lo presenta? Nos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Si hemos puesto nuestra confianza en Dios, sabemos que podemos tener dificultades, que podemos tener fracasos, que podemos tener incluso caídas, porque no solo vamos a hablar del mal de los otros, sino también de la debilidad de nosotros mismos, pero que si seguimos confiando en Dios, hermana, no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Cristo. Y en el Evangelio nosotros escuchábamos cómo se va cumpliendo verdaderamente ese camino de Dios. Ustedes oían cómo Jesús se manifiesta a los apóstoles con toda la gloria, con todo el poder, con todo el resplandor. Pero al final de cuentas, después de que Él ha visto todo eso, Jesús les dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir y morir para que esa gloria que ustedes vieron no sea una gloria pasajera, sino llegue a su plenitud. Hermano y hermana, fíjate que el proyecto que Dios tiene sobre tu vida no es simplemente dejarte con lo que tú tienes ahora. El proyecto que Dios tiene para tu vida no es simplemente satisfacer las necesidades inmediatas o las súplicas inmediatas que tú le vas presentando. ¿Cuál es el proyecto que tiene Dios para tu vida? Hacerte vivir realmente como su Hijo. Tú en el Evangelio lees todo lo que hizo Jesús y también lees toda la gloria que Jesús recibió. Y esa gloria no la tiene solo para Él, esa gloria la tiene para ti. Él te ha elegido para que tú puedas ser verdaderamente su hijo, su hija, para que tú puedas participar de toda la gloria, de todas las maravillas que Él tiene. Pero para que Dios pueda hacer eso, ¿qué hace falta? Si un artista quiere hacer, por ejemplo, una escultura y busca un pedazo de mármol, ¿cómo hace la escultura el artista? Agarra un cincel y un martillo y le va pegando y pegando y pegando hasta que le da la forma a la escultura. Y así somos también nosotros. Tenemos que dejarnos en las manos de Dios para que Dios nos vaya transformando, para que Dios nos vaya moldeando y para que de esa forma nosotros podamos verdaderamente en nuestra vida reflejar, irradiar toda la maravilla, todo el poder, toda la gloria de Dios. Porque esa es la vocación del cristiano. Cristo se hizo hombre y Cristo vivió y Cristo murió sufriendo y Cristo resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos participar de la misma gloria, de la misma libertad, del mismo gozo, del mismo poder de Dios. Pero para que lleguemos hasta ahí, hace falta que como Abraham, nosotros no nos apropiemos de nada, sino sepamos que nuestra vida y todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y para que le entreguemos nuestro corazón incondicionalmente, de tal forma que Él pueda irnos cambiando. Y para que verdaderamente descubramos en cada momento de nuestra vida que aunque pasemos por momentos de oscuridad, de sufrimiento, de dolor, Dios no nos abandona, sino que esos son como los golpes que el artista da a la pieza, los golpes del cincel para darle forma, que los sufrimientos y las dificultades y los fracasos que vamos pasando son los medios a través de los cuales Dios va tratando de moldearnos, va tratando de darnos la forma para que nosotros podamos reflejar
esa grandeza maravillosa de Dios y para que nosotros podamos ser resplandor en nuestras vidas de la gloria de Dios. Hoy, un buen grupo de ustedes, casi 60, va a ser confirmada. ¿Y qué significa ser confirmado? Fíjense que el día de su bautismo, a la mayor parte de ustedes los trajeron cuando eran niños. Y el día del bautismo, sus papás se los presentaron al Señor para que Él los injertara dentro de su cuerpo, que es la iglesia, y para que Él los ungiera con el Espíritu Santo, para que ustedes participaran de su vida. Pero ustedes no eran conscientes de nada de eso. Eran ellos. Hoy, en cambio, son ustedes los que se presentan aquí dentro de la iglesia, no para cumplir un requisito social, no para tener simplemente padrinos, no simplemente para que ustedes sientan que ya cumplieron con un mandamiento. ¿Para qué les da el Señor todo esto? El Señor se los da para que ustedes verdaderamente hoy asuman el compromiso como lo asumió precisamente Abraham, de confiar en Dios, de entregarse a Dios, de reconocer que sus vidas no le pertenecen a ustedes, sino que sus vidas les pertenecen a Dios, y estar dispuestos realmente a no pensar simplemente de acuerdo a los gustos o intereses, sino a pensar como Dios piensa, a actuar como Dios actúa, a amar como Dios ama, a vivir como Dios vive, porque precisamente lo que van a recibir ustedes hoy es del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, si ustedes tienen fe, si ustedes confían en Dios, los capacita para vivir como el mismo Jesucristo vivió, para actuar como Él actuó y para realizar las obras que Él realizó. Hermanos queridos, entonces, yo quisiera, ¿quiénes son los que van a ser confirmados? Levanten la mano, por favor. Yo quisiera, hermano, gracias. Yo quisiera, hermanos, que realmente, pueden bajarla. Yo quisiera que realmente hoy, hermanos, cada uno de ustedes se va, pasa niña,